En una noche aparentemente común, Jerusalén estaba envuelta en su habitual serenidad. Las luces de la ciudad reflejaban siglos de historia, mientras locales y peregrinos se reunían en el Muro de los Lamentos. De pronto, algo extraordinario ocurrió, rompiendo la rutina y trayendo consigo un asombro colectivo. Un sonido desconocido, profundo y vibrante se escuchó en los cielos, despertando a quienes dormían y paralizando a quienes estaban de pie. ¿Qué podía significar este fenómeno? Aquellos presentes no podían evitar recordar las palabras del Salmo 46, 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. El ambiente cambió rápidamente y un sentimiento indescriptible envolvió a la ciudad. Las piedras antiguas del muro, que habían soportado el peso de miles de años, parecían resonar con algo más profundo. Este no era un evento cualquiera, parecía un mensaje divino, un momento en el que lo eterno tocaba lo terrenal. Las palabras de Isaías 43 vinieron a la mente de algunos. Una voz clama: preparad en el desierto camino para el Señor, allanad en la estepa calzada para nuestro Dios. Los testigos, algunos incrédulos y otros llenos de fe, comenzaron a registrar lo que veían. Con sus teléfonos grabaron el extraño sonido que resonaba como trompetas celestiales. Otros cayeron de rodillas, convencidos de que este era un evento profetizado en las Escrituras. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21, 25, parecía cobrar vida frente a sus ojos. El impacto de este fenómeno no quedó confinado a los límites de Jerusalén. Las redes sociales y los noticieros comenzaron a difundir imágenes y relatos de los testigos. Millones en todo el mundo se preguntaban si estaban viendo el cumplimiento de profecías antiguas. El evento marcó el inicio de algo más grande, una serie de manifestaciones que desafiarían la lógica humana y confrontarían la fe de muchos. El sonido, que comenzó como un murmullo en el horizonte, creció en intensidad hasta convertirse en un estruendo que resonaba en lo más profundo del alma. Era imposible ignorarlo. Algunos describieron la experiencia como escuchar el eco de siglos, como si el cielo estuviera comunicándose con la humanidad. En el Apocalipsis 8:6 se menciona que los ángeles tocan trompetas como señal de juicio y revelación. ¿Podrían estas trompetas ser un eco de aquellas? Las palabras del profeta Joel cobraron un significado especial en este contexto. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Joel 2:1. Para muchos, este evento no era solo un sonido, era un llamado a la reflexión, una advertencia de que los tiempos antiguos estaban convergiendo con el presente. La reacción entre la multitud fue variada. Algunos lloraron, convencidos de que estaban siendo testigos de un acto divino. Otros, llenos de temor, buscaron refugio, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo. En el Apocalipsis 11:15 se afirma: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Este versículo parecía resonar en los corazones de los presentes. A medida que el sonido se desvanecía, la atmósfera no volvió a ser la misma. Una sensación de expectación llenó el aire. Las palabras de Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, parecían ser una promesa viviente. Los presentes quedaron marcados por este evento, con el corazón lleno de preguntas y una nueva urgencia espiritual. Poco después del sonido celestial, una luz extraña iluminó los cielos de Jerusalén. No era el sol, ni la luna, ni un fenómeno astronómico conocido.
Su intensidad y pureza desafiaban toda explicación natural. Era una luz que no solo iluminaba el cielo, sino también los corazones de quienes la observaban. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. 1 Juan 1:5. Recordó un anciano en voz baja, con lágrimas en los ojos. La aparición de esta luz trajo a la memoria de muchos el relato de Éxodo 13:21, donde el Señor guiaba a su pueblo con una columna de fuego durante la noche. La conexión era innegable. Este evento parecía ser un recordatorio de la presencia constante de Dios, incluso en tiempos de incertidumbre y conflicto. El cielo sobre Jerusalén, una ciudad marcada por siglos de promesas divinas, parecía haberse convertido en un lienzo de revelación. Mientras la luz permanecía en el horizonte, se escucharon gritos de júbilo mezclados con expresiones de asombro. Algunos se arrodillaron, levantando sus manos en adoración, mientras que otros simplemente observaban, incapaces de apartar la mirada. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Este pasaje parecía cobrar vida en ese momento único. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Sin embargo, la luz no se desvaneció rápidamente. Permaneció el tiempo suficiente para que los presentes entendieran que estaban siendo testigos de algo mucho mayor. No era simplemente un fenómeno natural, era una invitación a reflexionar, un recordatorio de que el plan de Dios sigue activo y que sus promesas nunca fallan. El Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, se convirtió en una declaración viva en ese instante. Las palabras de Jesús en Mateo 24:30 comenzaron a circular entre los creyentes. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Para muchos, esta señal celestial era un cumplimiento tangible de esta promesa profética. Los estudiosos bíblicos no tardaron en señalar otras conexiones. En Zacarías 14:4 se menciona que en los últimos días los pies del Señor se posarán sobre el monte de los olivos, causando un gran cambio en la tierra. ¿Podría esta serie de fenómenos ser una preparación para ese momento? Mientras las preguntas se acumulaban, la sensación de urgencia crecía entre quienes presenciaban estos eventos. La multitud comenzó a especular sobre el significado detrás de estas señales. Algunos se preguntaron si esto podría ser una advertencia, un llamado a volverse hacia Dios antes de que los juicios finales lleguen. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Esta visión parecía más cercana que nunca. Aunque las respuestas seguían siendo esquivas, una cosa estaba clara. El impacto de estos eventos había cambiado la percepción de muchos. Las palabras de Apocalipsis 1:7 resonaban en el aire.
He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Para los testigos, las promesas de las Escrituras ya no eran solo palabras en un libro, estaban tomando forma ante sus propios ojos. Cuando un enorme enjambre de langostas cubrió los cielos de Jerusalén, la imagen era tan aterradora como fascinante. No era la primera vez que este tipo de evento se mencionaba en las Escrituras. En Éxodo 10:15 se describe cómo las langostas cubrieron la superficie de la tierra, devorando todo a su paso y dejando desolación a su alrededor. ¿Era esto una repetición de aquel juicio divino? El evento fue rápidamente interpretado como una señal profética. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humilla, ora y busca mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7, 13, 14. Este pasaje parecía ser una invitación a la humanidad para buscar el arrepentimiento y la restauración. A medida que las langostas se movían en un patrón casi organizado, los testigos no podían evitar sentir una conexión entre este evento y las plagas de Egipto. La magnitud del enjambre era tal que cubría la luz del sol, sumiendo a la ciudad en una penumbra inquietante. El día del Señor es grande y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2:11 parecía ser una pregunta viva en los corazones de quienes observaban. Aunque las langostas finalmente se dispersaron, dejaron tras de sí una sensación de asombro y temor. Este no era simplemente un fenómeno natural. Parecía ser un recordatorio vivo de que Dios sigue gobernando sobre la creación y que sus juicios son justos. Yo soy el Señor, y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Isaías 45, 6-7. Jerusalén, una vez más, había sido testigo de un acto que desafiaba la comprensión humana. Mientras los cielos seguían ofreciendo espectáculos que desafiaban la lógica humana, la tierra misma comenzó a responder. Pequeños temblores sacudieron Jerusalén, dejando a los habitantes y peregrinos llenos de inquietud. Aunque los movimientos no causaron grandes daños, su sincronía con los eventos celestiales no pasó desapercibida. Algunos recordaron las palabras de Apocalipsis 6:12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Estos temblores parecían más que simples movimientos tectónicos. Eran como latidos de un corazón celestial que resonaban con cada alma presente. En el Salmo 97, versículos 4-5, se describe: sus relámpagos iluminan el mundo. La tierra lo ve y tiembla. Los montes se derriten como cera delante del Señor. Muchos se preguntaron si estaban viviendo un reflejo de este pasaje, si el mismo Dios estaba manifestando su presencia en la tierra. Los expertos buscaron explicaciones científicas, pero las palabras de los testigos seguían apuntando hacia lo sobrenatural. Uno de ellos relató cómo, al sentir el suelo moverse bajo sus pies, recordó el relato del monte Sinaí, donde la tierra tembló ante la presencia de Dios. Éxodo 19:18. Los ecos de esa antigua historia ahora parecían cobrar vida en Jerusalén, como si el pasado estuviera encontrando su lugar en el presente. Cuando los temblores cesaron, dejaron un silencio reverente en la ciudad. En medio del miedo y la confusión, las palabras de Isaías 2:19 resonaron en los corazones. Entrarán en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de la tierra por el terror del Señor y por el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. La sensación de que algo más grande estaba por venir se asentó profundamente en los testigos. En medio de estas señales inexplicables, el trasfondo político y social de Jerusalén no podía ser ignorado.
Las tensiones entre Israel y Hamás estaban alcanzando nuevos niveles de violencia, sumiendo a la región en un ciclo de destrucción y desesperación. Sin embargo, para muchos, los eventos recientes parecían ser un recordatorio de que incluso en tiempos de guerra, la presencia de Dios nunca se desvanece. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. Salmo 29, 11. En Joel 3:2 se habla de una reunión de naciones en el valle de Josafat, un lugar simbólico de juicio y redención. Algunos comenzaron a preguntarse si las luchas actuales eran una preparación para ese día. ¿Podría este conflicto ser una parte del plan divino para restaurar a su pueblo y traer justicia al mundo? La combinación de guerra y señales celestiales parecía ser demasiado significativa como para ignorarla. Los líderes religiosos comenzaron a llamar a la oración, citando las palabras de 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este llamado resonó no solo en Jerusalén, sino en comunidades de fe alrededor del mundo. Mientras las bombas seguían cayendo y las discusiones diplomáticas se intensificaban, los eventos sobrenaturales parecían ofrecer una perspectiva diferente. En medio del caos humano, las palabras de Zacarías 14:3 cobraron vida. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. La lucha no era solo física, sino espiritual, y muchos comenzaron a ver el conflicto a través de este lente. Una de las imágenes más impactantes de este periodo fue la repentina transformación del cielo. Durante un breve instante, el sol pareció apagarse, dejando una oscuridad palpable sobre Jerusalén. Este evento evocó inmediatamente las palabras de Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Para muchos, esta era una señal clara de que las profecías estaban tomando forma. La oscuridad no solo cubrió la ciudad, trajo consigo un silencio inquietante. En ese momento, las palabras de Mateo 27:45 volvieron a las mentes de algunos. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Este evento, que ocurrió durante la crucifixión de Jesús, parecía repetirse ahora, como si la historia estuviera dando un giro hacia su cumplimiento final. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El fenómeno fue acompañado por una sensación de pesadez espiritual, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Algunos comenzaron a orar en voz alta invocando el Salmo 18:9, e inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. En medio de la incertidumbre, estas palabras ofrecieron consuelo y esperanza. Cuando el sol finalmente volvió a brillar, dejó tras de sí un recuerdo imborrable en los corazones de quienes presenciaron el evento. En sus mentes, las palabras de Apocalipsis 6:12 seguían resonando. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Lo que significaba este fenómeno seguía siendo un misterio, pero la sensación de que algo monumental estaba en marcha era innegable. Jerusalén,
Una ciudad cargada de historia y significado espiritual parecía ser el epicentro de todos estos eventos. Desde los días del rey David hasta las visiones proféticas de Juan en el Apocalipsis, esta ciudad ha sido central en el plan divino para la humanidad. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Salmo 48, 1. A medida que las señales continuaban, los habitantes de Jerusalén comenzaron a reflexionar sobre el papel único de su ciudad en las Escrituras. En Zacarías 12, 2-3, se menciona que Jerusalén será una copa que hará temblar a las naciones, un peso inmenso para aquellos que intenten controlarla. Estos pasajes parecían ser más relevantes que nunca, ya que la atención del mundo entero estaba fijada en la ciudad. Las calles de Jerusalén, testigos de innumerables conflictos y reconciliaciones, se convirtieron en un lugar de oración y reflexión. Peregrinos de todas partes llegaron para orar, buscando respuestas a las preguntas que las señales recientes habían planteado. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Salmo 122, 6. Se convirtió en un mantra repetido por miles. La atmósfera en la ciudad era única, una mezcla de reverencia, miedo y esperanza. En medio del caos político y las señales sobrenaturales, muchos comenzaron a recordar que Jerusalén no es solo una ciudad, sino un símbolo de las promesas de Dios. El Señor edifica a Jerusalén, reúne a los dispersos de Israel. Salmo 147, 2. Esta promesa seguía viva en los corazones de quienes miraban hacia el futuro con expectación. Las palabras de Jesús en Lucas 21, 25-26 resonaban con más fuerza que nunca. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones por la confusión del bramido del mar y de las olas. Los hombres desfallecerán de terror. Cada evento reciente parecía encajar perfectamente en este pasaje, como si las Escrituras se estuvieran desarrollando ante los ojos del mundo. En los cielos, los fenómenos continuaban. Las luces, los sonidos y los movimientos inexplicables parecían coordinarse con una narrativa mayor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Los creyentes veían estos eventos como un recordatorio de que Dios no solo está presente, sino activo en su creación. La confusión entre las naciones también estaba en su punto máximo. Los líderes mundiales intentaban entender cómo responder a los conflictos y señales sin precedentes, mientras que las comunidades de fe se aferraban a las palabras de Hebreos 12, 26. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Esta promesa parecía cumplirse en cada detalle. A medida que el miedo y la expectación crecían, las palabras de esperanza también se difundían. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Este versículo se convirtió en un ancla para aquellos que, en medio del caos, mantenían su fe firme en las promesas de Dios. A medida que los fenómenos continuaban, la pregunta más frecuente entre los testigos era clara. ¿Se trataba del regreso de Jesucristo o de una advertencia divina para preparar los corazones? En Mateo 24, 44, Jesús advirtió: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá». Muchos sintieron que estas señales eran un recordatorio vivo de esa preparación necesaria. El temor y la esperanza coexistían en el corazón de los creyentes. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de que el cumplimiento de las profecías estaba cerca. Otros, movidos por la urgencia espiritual, comenzaron a proclamar el Evangelio en las calles. Y este Evangelio del reino
será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Este versículo se convirtió en una inspiración para muchos, que veían en estas señales una oportunidad para acercar más almas a Dios. Los estudiosos bíblicos recordaron las palabras de Hechos 1:11, cuando los ángeles dijeron a los discípulos: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». Con los ojos fijos en los cielos, los presentes en Jerusalén se preguntaban si realmente estaban presenciando el cumplimiento literal de esta promesa. Sin embargo, otros interpretaron los eventos como una advertencia, un llamado a la humanidad para arrepentirse antes de que el juicio final llegara. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. 2 Pedro 3:10. Este versículo infundió un sentido de urgencia, empujando a muchos a buscar a Dios con más fervor. La serie de señales celestiales y terrenales dejó a muchos preguntándose cómo debían responder. Para los líderes religiosos, la respuesta era clara. Estos eventos eran una invitación a la preparación espiritual. En Efesios 6:10-11 se insta a los creyentes: «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Este llamado a la acción resonó profundamente en Jerusalén. El muro de los lamentos se llenó de personas buscando consuelo en la oración. Familias enteras se arrodillaron juntas, clamando a Dios por protección y dirección. Algunos recordaron la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1-13, que subraya la importancia de estar preparados para la llegada del esposo celestial. Este mensaje adquirió una nueva urgencia a la luz de los eventos recientes. Mientras tanto, los sermones en las iglesias de todo el mundo comenzaron a enfocarse en la vigilancia espiritual. Las palabras de primera a los tesalonicenses 5:6-8 cobraron un nuevo significado. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos con la coraza de fe y amor. El ambiente en Jerusalén reflejaba un cambio profundo. Las señales no solo impactaron los sentidos, sino que tocaron el corazón de las personas. Había una conciencia renovada de que el tiempo es precioso y que la relación con Dios debe ser prioritaria en medio de la incertidumbre. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Estas palabras guiaron a muchos a buscar una conexión más profunda con lo divino. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Jerusalén, conocida como la ciudad de Dios, siempre ha tenido un lugar especial en las Escrituras. Es el lugar donde el rey David estableció su reino y donde Salomón construyó el templo. En el Salmo 122:6 se exhorta: «Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman». Este versículo volvió a los labios de muchos, mientras las señales misteriosas seguían manifestándose en el cielo. El significado de Jerusalén va más allá de su historia física. Es un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. En Zacarías 2:10-11 se dice:
Canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo y moraré en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, y serán mi pueblo. Los eventos recientes parecían subrayar esta promesa, recordando a todos que Jerusalén sigue siendo el epicentro espiritual de la humanidad. La importancia de la ciudad también se extiende al Nuevo Testamento. Fue en Jerusalén donde Jesús fue crucificado y resucitó, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. En Hebreos 12, 22 a 23 se describe: Os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esta conexión entre lo terrenal y lo celestial se sentía más fuerte que nunca. A medida que los creyentes reflexionaban sobre la importancia de Jerusalén, las palabras de Apocalipsis 21:2 resonaban como una promesa de esperanza. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Este futuro glorioso era un recordatorio de que, a pesar de las luchas actuales, el plan de Dios para Jerusalén es de redención y restauración. El sonido de trompetas, que continuó resonando en intervalos, se convirtió en un símbolo central de las manifestaciones en Jerusalén. Para los testigos, estas trompetas no eran solo sonidos inexplicables, sino recordatorios de los anuncios y advertencias de Dios. En Josué 6:20, el sonido de las trompetas marcó la caída de los muros de Jericó. Cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran júbilo y el muro se derrumbó. ¿Podría algo similar estar ocurriendo en Jerusalén? En el libro de Apocalipsis, las trompetas tienen un significado especial, señalando eventos cruciales en el plan divino. Apocalipsis 8:6-7 describen: Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primero tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Este pasaje evocaba temor y reverencia entre quienes escuchaban los sonidos sobrenaturales. Los líderes religiosos alentaron a los creyentes a interpretar las trompetas como un llamado a la acción. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Joel 2:15. Este versículo inspiró reuniones de oración y ayuno en toda la ciudad, mientras la gente buscaba dirección espiritual en medio de la incertidumbre. Mientras las trompetas seguían sonando, las palabras de 1 Corintios 15:52 resonaban como un eco en los corazones de los fieles. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este evento no era solo una advertencia, sino una promesa de transformación y esperanza para los creyentes. El lugar único de Jerusalén en el plan divino quedó más evidente con cada señal celestial. En Zacarías 14:4 se describe cómo, en los últimos días, el Señor pondrá sus pies en el monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Esta imagen era recordada por muchos mientras observaban los cielos y buscaban señales adicionales de la intervención divina. Desde la época de Abraham, Jerusalén ha sido un lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Fue en el monte Moria, donde ahora se encuentra Jerusalén, que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac en obediencia a Dios. Génesis 22:2. Esta historia sigue siendo un recordatorio de la fe y obediencia que la ciudad simboliza para los creyentes. Jesús también habló de Jerusalén como un lugar central en los planes de Dios. En Mateo 23:37 lamentó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?
Esta declaración refleja tanto el amor de Dios por la ciudad como su llamado al arrepentimiento. A medida que los eventos recientes continuaban, las palabras de Isaías 62:7 adquirieron un nuevo peso. No le deis descanso hasta que establezca a Jerusalén y la haga una alabanza en la tierra. Para muchos, estos fenómenos eran una señal de que el plan eterno de Dios estaba en movimiento, y Jerusalén seguía siendo el epicentro de su propósito divino. En medio de los acontecimientos extraordinarios que sacudían Jerusalén, el llamado a mantener la fe y estar vigilantes resonó con más fuerza que nunca. Las palabras de Mateo 24:42 parecían cobrar vida. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este mensaje inspiró a muchos a reevaluar su relación con Dios, reconociendo la importancia de una fe activa y constante. Las multitudes comenzaron a congregarse en los lugares sagrados, buscando fortaleza espiritual y comunión con otros creyentes. Los líderes religiosos destacaron la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, subrayando la necesidad de estar preparados para el momento en que el Señor regrese. Esta historia, que habla de la importancia de tener aceite en las lámparas, resonó profundamente en un tiempo donde la incertidumbre era constante. Para algunos, la vigilancia espiritual no solo implicaba oración y meditación, sino también acciones concretas de amor y misericordia hacia los demás. En Gálatas 6:9 se exhorta: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este versículo se convirtió en una guía para quienes buscaban manifestar su fe a través de sus actos cotidianos. La sensación de que algo trascendental estaba por suceder llenó los corazones de los creyentes con una mezcla de esperanza y responsabilidad. Las palabras de 1 Pedro 5:8 sirvieron como un recordatorio constante: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El llamado a la vigilancia no era solo una cuestión de preparación espiritual, sino una batalla diaria contra las fuerzas del mal. En medio de los eventos sobrenaturales, muchos comenzaron a reflexionar sobre la visión de la Nueva Jerusalén, descrita en el Apocalipsis como un lugar de paz y gloria eterna. Apocalipsis 21:2 relata: vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Este pasaje inspiró a los creyentes a mirar más allá de las señales terrenales y enfocarse en las promesas eternas. El simbolismo de la Nueva Jerusalén va más allá de su descripción física. Representa el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo, un lugar donde no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Apocalipsis 21:4. En un mundo lleno de conflictos y sufrimientos, esta visión ofreció consuelo y esperanza a quienes estaban buscando un propósito más elevado. Las palabras de Isaías 65:17-18 también resonaron profundamente. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Este versículo sirvió como un ancla para quienes buscaban entender los eventos recientes en el contexto de las promesas divinas. A medida que los creyentes reflexionaban sobre la Nueva Jerusalén, también fueron llamados a examinar sus vidas y asegurarse de que estaban viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Este llamado a la pureza y la fidelidad resonó como un recordatorio de que el acceso a la gloria eterna requiere un corazón sincero y obediente.
Las señales recientes en Jerusalén llevaron a muchos a reconsiderar la naturaleza del tiempo y la eternidad. En Eclesiastés 3:1 se afirma: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo sirvió como un punto de partida para aquellos que buscaban comprender cómo los eventos actuales encajaban en el plan eterno de Dios. La conexión entre lo temporal y lo eterno quedó ilustrada en las palabras de 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los creyentes fueron desafiados a no quedar atrapados en las preocupaciones terrenales, sino a fijar su mirada en las promesas de Dios. Mientras reflexionaban, las palabras de Santiago 4:14 resonaban con fuerza. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este recordatorio de la fugacidad de la vida motivó a muchos a enfocarse en lo que verdaderamente importa: su relación con Dios y el cumplimiento de su propósito divino. La eternidad, como concepto, no es solo un destino, sino una perspectiva que cambia cómo se vive cada día. En el Salmo 90:12 se ora: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este versículo inspiró a los creyentes a vivir con una mayor conciencia de su propósito divino y de la brevedad del tiempo. En medio de la confusión, las señales y los temores, un mensaje de esperanza comenzó a surgir. Las Escrituras ofrecen consuelo a quienes enfrentan tribulaciones. Romanos 15:13 proclama: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo se convirtió en un recordatorio constante de que, incluso en medio de la oscuridad, la esperanza siempre está presente. Las señales celestiales también sirvieron como una promesa de que Dios no ha abandonado a su pueblo. En Jeremías 29:11 se dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Estas palabras resonaron con fuerza entre los creyentes, recordándoles que los eventos actuales eran parte de un plan más grande. La tempestad, tanto literal como figurativa, fue interpretada como una oportunidad para fortalecer la fe. En Isaías 41:10, Dios dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este pasaje ofreció consuelo y fortaleza a quienes enfrentaban la incertidumbre. El mensaje de esperanza no era simplemente para soportar las pruebas, sino para anticipar con gozo lo que estaba por venir. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este versículo encapsuló el espíritu de esperanza que impregnó Jerusalén en medio de los eventos sobrenaturales. En una tarde tranquila, los cielos sobre Jerusalén se iluminaron con una visión que dejó a todos los testigos en asombro. Según testigos oculares, la figura resplandeciente de Jesús, rodeado de ángeles, apareció entre nubes iridiscentes, un evento que muchos creyentes interpretan como una señal profética. ¿Podría ser esto realmente el comienzo de algo sobrenatural? ¿Estamos presenciando el cumplimiento de antiguas profecías? Este fenómeno
evoca las palabras de Jesús en Mateo 24:30, donde promete que su retorno sería precedido por signos en el cielo. La visión fue tan impactante que las calles de Jerusalén se llenaron de gente mirando hacia el cielo, con mezclas de alegría y temor. Las reacciones fueron diversas. Algunos cayeron de rodillas en oración, convencidos de estar presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas. Otros, sin embargo, buscaban explicaciones más terrenales, debatiendo sobre la autenticidad del fenómeno. Este escepticismo recuerda la advertencia de Jesús sobre la aparición de falsos profetas y señales engañosas en Mateo 24:24, destacando la necesidad de discernimiento en tiempos de milagros aparentes. Entre los creyentes, el evento reavivó una antigua esperanza: la segunda venida de Cristo, un tema central en el cristianismo. Conversaciones y estudios bíblicos se intensificaron, con muchos revisando pasajes como Apocalipsis 1:7, que describe la venida de Cristo como un evento visible para todos. La comunidad cristiana global se encontraba vibrante, con un renovado fervor espiritual, compartiendo testimonios y grabaciones del evento en plataformas digitales, atrayendo la atención de millones alrededor del mundo. En los círculos académicos y teológicos se planteaban preguntas críticas sobre la interpretación de tales signos. ¿Era este evento un verdadero milagro, anunciando una nueva era, o simplemente un fenómeno natural interpretado a través de lentes de fe? El debate estaba servido, y mientras algunos afirmaban que tales manifestaciones reforzaban la fe, otros advertían sobre la posibilidad de engaños, como lo menciona Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9-10, donde se habla de las artimañas del inicuo con todo poder, señales y prodigios mentirosos. La aparición celestial no solo llenó de asombro a quienes la presenciaron, sino que también generó una ola de reacciones a nivel mundial. Las redes sociales se inundaron de videos y fotografías que capturaban el momento, mientras las noticias se esparcían rápidamente, captando la atención de creyentes y escépticos por igual. En las calles de Jerusalén, el evento transformó un día ordinario en uno de reflexión espiritual intensa, donde las personas de todas las edades y creencias se detuvieron para contemplar el cielo. Para muchos, este evento reafirmó su fe en las profecías bíblicas, específicamente aquellas que hablan de señales impresionantes en los cielos como precursores del retorno de Cristo. En conversaciones grabadas y compartidas se podían escuchar citas de Apocalipsis 1:7, donde se afirma que «He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, incluso aquellos que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él». La expectativa de un cambio mundial comenzó a resonar en comunidades a través del mundo, reavivando antiguas discusiones sobre el fin de los tiempos. No todos recibieron este evento con aceptación. Algunos académicos y escépticos argumentaron que las modernas tecnologías de proyección y otros fenómenos atmosféricos podrían haber creado ilusiones ópticas impresionantes, citando el peligro de interpretar erróneamente eventos naturales como señales divinas. Este escepticismo se reflejó en debates intensos en plataformas de medios, donde se contrastaban las creencias espirituales con explicaciones científicas, buscando entender el fenómeno sin descartar ninguna posibilidad. A pesar de las dudas, la comunidad religiosa encontró en este evento una oportunidad para el diálogo interreligioso, invitando a personas de diferentes creencias a explorar el significado de tales acontecimientos. Este acercamiento buscó no solo interpretar el evento a la luz de la fe, sino también entender cómo diferentes culturas y religiones perciben los signos celestiales.
Las discusiones abiertas y respetuosas proporcionaron un espacio para la reflexión compartida, donde la esperanza y la espiritualidad se entrelazaron con la curiosidad y el análisis crítico. El espectáculo en los cielos de Jerusalén planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de las creencias y la validez de las interpretaciones espirituales frente a explicaciones científicas. En foros académicos y religiosos se debatía intensamente si la aparición era un signo indiscutible de lo divino o un fenómeno explicable por la ciencia. Este debate tocó temas profundos sobre la fe, la evidencia y la interpretación de los textos sagrados en un mundo moderno. Por un lado, líderes religiosos reforzaban la idea de que eventos como este estaban profetizados en la Biblia, citando versículos como Mateo 24:30, donde se describe la venida del Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Argumentaban que estos eventos eran un llamado a la humanidad para prepararse espiritualmente para los tiempos venideros y a vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Para ellos, cada signo celestial era una confirmación de la palabra de Dios y un impulso para fortalecer la comunidad de fe. En contraste, sectores científicos y escépticos proponían teorías alternativas, desde ilusiones ópticas hasta tecnologías avanzadas capaces de proyectar imágenes en el cielo. Estos argumentos se basaban en el entendimiento de que muchas experiencias consideradas milagrosas en el pasado tienen ahora explicaciones naturales o tecnológicas. Este enfoque crítico buscaba desmitificar el evento, promoviendo una comprensión basada en evidencia y lógica en lugar de la fe ciega. La división entre creencia y escepticismo también se reflejaba en la cobertura mediática, donde se presentaban ambas perspectivas, a veces llevando a confrontaciones verbales intensas en programas de debate. Sin embargo, también surgieron voces que llamaban a la moderación, sugiriendo que la fe y la ciencia no necesariamente deben estar en conflicto, sino que podrían coexistir como formas diferentes de entender el mundo y los eventos extraordinarios que ocurren en él. Estos debates evidenciaron la profunda necesidad humana de buscar significado y entendimiento, ya sea a través de la fe o la razón. Mientras algunos veían en el evento una confirmación de sus creencias, otros buscaban explicaciones que se alinearan con el conocimiento científico moderno, demostrando que, en cuestiones de fe y ciencia, a menudo lo que prevalece es la perspectiva personal y la necesidad de respuestas. La aparición en Jerusalén ha provocado una revisión intensiva de las Escrituras por parte de teólogos y estudiosos. Muchos se refieren a textos bíblicos que describen señales previas al regreso de Cristo para validar lo ocurrido. Uno de los versículos más citados en este contexto es Hechos 2, 19 a 20, donde se menciona que Dios mostrará prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y glorioso del Señor. Estos estudios no solo buscan correlacionar la visión celestial con profecías específicas, sino también explorar las implicaciones teológicas de un evento de tal magnitud. La discusión se centra en la autenticidad de las señales y su relación con los tiempos finales descritos en el libro de Apocalipsis, donde se narran visiones de ángeles y el retorno de Cristo en las nubes, simbolizando la culminación del plan divino y la esperanza de salvación y redención. Se pondera la interpretación de estas señales en el contexto de la tradición profética judía y cristiana, donde Jerusalén tiene un papel central. Zacarías 14:4 es frecuentemente mencionado, donde se profetiza que en aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al este.
Este versículo subraya la importancia espiritual y profética de Jerusalén, reafirmando su papel en los eventos escatológicos. La interpretación de las señales divinas no es unánime. Algunos eruditos advierten sobre la precipitación en vincular cualquier fenómeno extraordinario con las profecías bíblicas, recordando las palabras de Jesús en Mateo 24, 23 a 24, donde advierte sobre los falsos mesías y falsos profetas que mostrarán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, si fuera posible, incluso a los elegidos. Estas advertencias fomentan un enfoque más cauteloso y crítico, instando a la comunidad de fe a buscar discernimiento y confirmación a través de la oración y el estudio continuo. La ciudad de Jerusalén no es solo un lugar histórico y culturalmente significativo, es también un epicentro de la fe y la profecía bíblica. La reciente aparición de figuras celestiales en sus cielos ha reavivado el interés en su papel profético, como lo describe Apocalipsis 21:2, donde Juan ve la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Esta visión es interpretada por muchos como un símbolo de la restauración y la paz eternas prometidas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la relación especial entre Jerusalén y los eventos escatológicos es un tema recurrente en la predicación y la enseñanza dentro de muchas congregaciones, donde se enfatiza que los eventos actuales podrían ser preludios del cumplimiento de las promesas divinas sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esta esperanza se extiende a creyentes de todo el mundo, quienes ven en Jerusalén no solo el cumplimiento de las profecías bíblicas, sino también un faro de fe que continúa guiando a la humanidad hacia el futuro profetizado. En respuesta al evento, líderes religiosos y peregrinos han incrementado sus visitas a la ciudad, buscando experimentar de cerca el lugar donde cielo y tierra parecen encontrarse. Estas visitas son vistas por muchos como peregrinaciones de fe, reafirmando su compromiso con las enseñanzas bíblicas y buscando renovar su esperanza en las promesas de salvación y redención. No obstante, el impacto de tales fenómenos también plantea desafíos significativos, especialmente en términos de coexistencia pacífica en una región marcada por tensiones políticas y religiosas. El aumento del fervor religioso en Jerusalén a menudo requiere de un manejo delicado por parte de las autoridades locales y las comunidades religiosas para asegurar que la pasión espiritual no se transforme en conflictos. Esto subraya la importancia de promover el diálogo interreligioso y el respeto mutuo, elementos clave para mantener la paz en una ciudad que es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes por igual. En el corazón de la discusión sobre las recientes apariciones en Jerusalén se encuentra un debate teológico profundo. ¿Son realmente manifestaciones divinas o simples engaños terrenales? Este dilema ha provocado un intenso escrutinio de las Escrituras y la teología para discernir la naturaleza de estos eventos. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo advierte sobre el advenimiento de un poder engañoso capaz de realizar señales y prodigios falsos para engañar a aquellos que no aman la verdad. Esta perspectiva es crucial para entender la cautela de muchos líderes religiosos. Los teólogos se apoyan en diversos pasajes bíblicos para orientar a los fieles en cómo discernir estos eventos.
La recomendación bíblica de probar los espíritus para ver si provienen de Dios, como se menciona en 1 Juan 4:1, es una práctica común en este tiempo de incertidumbre. La comunidad cristiana busca equilibrar el asombro y la esperanza que tales fenómenos inspiran con un compromiso firme con la doctrina ortodoxa y la cautela contra el autoengaño o la manipulación externa. La discusión también se extiende a los foros interreligiosos, donde representantes de diferentes tradiciones debaten sobre la interpretación de signos celestiales en sus propias escrituras. Este diálogo ha ayudado a enriquecer la comprensión mutua y a promover una exploración más profunda de las enseñanzas espirituales que subyacen a tales eventos, buscando puntos en común y respetando las diferencias doctrinales. Este debate no solo se sostiene en argumentos teológicos, sino también en cómo estos eventos afectan la vida cotidiana de los creyentes. La posibilidad de estar viviendo en tiempos proféticos ha motivado a muchos a renovar su fe y su compromiso con prácticas espirituales, reforzando la importancia de vivir de acuerdo con los principios bíblicos en anticipación a la promesa del regreso de Cristo. La difusión de las imágenes de las apariciones sobre Jerusalén a través de las redes sociales ha jugado un papel crucial en la forma en que el evento ha sido recibido a nivel global. La capacidad de compartir instantáneamente contenidos ha transformado testigos individuales en narradores de un fenómeno que algunos consideran milagroso. Este aspecto visual ha fortalecido la fe de muchos, mientras que para otros ha sido motivo de escepticismo debido a la posibilidad de manipulación digital. La tecnología ha permitido una interacción sin precedentes entre diferentes comunidades religiosas y seculares. Foros en línea, webinars y paneles de discusión se han multiplicado, ofreciendo plataformas para que expertos y laicos debatan y discutan las implicaciones de lo ocurrido. Esta democratización del debate teológico y profético permite una diversidad de interpretaciones y opiniones que enriquecen el entendimiento público del evento. Este mismo acceso también presenta desafíos significativos en términos de verificar la autenticidad de las imágenes y la información compartida. El riesgo de desinformación es alto, y las comunidades religiosas han tenido que trabajar activamente para educar a sus miembros sobre cómo discernir fuentes confiables y evitar ser llevados por rumores o teorías conspirativas sin fundamento. En este contexto, la tecnología no solo ha sido un canal para compartir testimonios, sino también una herramienta para la enseñanza y la formación espiritual. Iglesias y organizaciones religiosas han adoptado plataformas digitales para ofrecer enseñanzas y discusiones sobre las profecías y su relevancia en el mundo contemporáneo, aprovechando el interés despertado por el evento para profundizar en la educación bíblica y espiritual. La aparición de figuras celestiales en Jerusalén ha provocado una crisis de fe para algunos, mientras que para otros ha reafirmado su creencia en lo divino. Este evento ha servido como un catalizador para que muchos evalúen la profundidad y la autenticidad de su fe personal. En contextos de iglesia, pastores y líderes espirituales han informado de un aumento en la asistencia y un renovado interés en actividades religiosas, indicando un despertar espiritual en respuesta a los sucesos. La incertidumbre provocada por el evento también ha llevado a muchos a buscar consejo y guía espiritual. Se han organizado sesiones de oración y grupos de estudio bíblico adicionales para abordar las preguntas y las inquietudes de los fieles. Estos encuentros se centran en pasajes como Lucas 21:11, donde Jesús predice que habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo, utilizándolos como punto de partida para discutir las señales de los tiempos
y la preparación espiritual. Por otro lado, la naturaleza espectacular del evento ha llevado a algunos a cuestionar su veracidad, preocupados por el impacto de fenómenos potencialmente manipulados o mal interpretados en la percepción pública de la religión. Este escepticismo ha provocado debates dentro de las comunidades sobre cómo mantener una fe informada y racional sin caer en la credulidad. A pesar de estas divisiones, la respuesta general ha inclinado muchas congregaciones hacia una introspección espiritual más profunda y un compromiso renovado con las enseñanzas bíblicas. Para muchos, el evento ha sido un recordatorio de la inminencia del regreso de Cristo y la importancia de vivir una vida que refleje los valores del Evangelio en anticipación a ese día. La intersección entre las antiguas profecías y la modernidad presenta desafíos únicos en la interpretación de eventos como las apariciones en Jerusalén. En un mundo donde la ciencia y la tecnología ofrecen explicaciones para casi todo, la validez de las profecías bíblicas como indicadores de eventos divinos es intensamente debatida. Muchos fieles recurren a Daniel 12:4, que habla de un tiempo cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará, para argumentar que los tiempos modernos, llenos de avances y caos, son el escenario predicho para el cumplimiento de estas visiones. En este contexto, los líderes espirituales y teólogos abogan por una aproximación que equilibre respeto por la tradición con una comprensión crítica de cómo las profecías se aplican en el siglo XXI. Esta aproximación implica un examen meticuloso de las Escrituras junto con una valoración de los contextos histórico y cultural en los que fueron escritas, para así evitar interpretaciones erróneas o superficialidad en la lectura de los signos de los tiempos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La juventud en particular, criada en una era digital y acostumbrada al escepticismo, busca autenticidad y relevancia en las enseñanzas religiosas. Este grupo demográfico está particularmente interesado en cómo las narrativas proféticas se relacionan con cuestiones globales contemporáneas como la justicia social, el cambio climático y los conflictos internacionales, lo que refleja un deseo de integrar fe y acción en el mundo real. Así, la tarea de las iglesias y comunidades religiosas es doble. Deben proporcionar educación bíblica que sea intelectual y espiritualmente satisfactoria, mientras demuestran cómo las enseñanzas milenarias tienen aplicaciones prácticas y profundas en el cuidado de la creación, la promoción de la paz y el fomento de comunidades justas y compasivas, según lo modelado por Jesús en los Evangelios. Jerusalén siempre ha ocupado un lugar central en la espiritualidad y la teología, tanto judía como cristiana, considerada como el escenario de eventos pasados y futuros cruciales para ambas fe. El reciente fenómeno celestial ha reiterado su posición como una ciudad de profundo significado espiritual y ha reavivado el interés en su papel escatológico, como se describe en muchas partes de las Escrituras, incluyendo Apocalipsis 21:2, donde se profetiza sobre la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Este enfoque renovado en Jerusalén ha inspirado a muchas congregaciones a revisitar las promesas bíblicas relacionadas con la ciudad, reflexionando sobre su significado en el plan redentor global de Dios.
Los eventos recientes son vistos por muchos como un preludio del cumplimiento de profecías que hablan de una era de restauración y paz final que emanará desde esta ciudad histórica hacia todo el mundo. La importancia de Jerusalén también ha estimulado discusiones sobre la coexistencia y el diálogo interreligioso, dado que la ciudad es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Este aspecto convierte a Jerusalén en un potente símbolo de unidad y reconciliación potencial, a pesar de las tensiones políticas y religiosas que frecuentemente la caracterizan. El desafío está en cómo las diversas comunidades pueden trabajar juntas para promover la paz y el entendimiento mutuo en un lugar tan cargado de significado religioso. La visibilidad global de Jerusalén como un lugar de manifestaciones milagrosas tiene el potencial de transformarla en un lugar de peregrinación aún más significativo, donde fieles de todo el mundo pueden venir a buscar encuentros espirituales personales y confirmación de su fe. Sin embargo, esto también requiere una gestión cuidadosa para preservar la santidad y la integridad de la ciudad, evitando que se convierta simplemente en un espectáculo turístico. Las catástrofes naturales y los fenómenos celestiales han sido tradicionalmente interpretados por algunas corrientes religiosas como señales del fin de los tiempos. Las apariciones en Jerusalén no son una excepción. Los textos como Lucas 21:11, que predice terremotos, hambres y pestilencias junto con grandes señales del cielo, se vuelven relevantes para entender estos eventos en un contexto profético. Este enfoque no solo reafirma la creencia en las profecías bíblicas, sino que también impulsa a las comunidades a reflexionar sobre su preparación espiritual y terrenal ante posibles futuros desafíos. En respuesta, muchas congregaciones han intensificado sus esfuerzos de ayuda humanitaria y sostenibilidad ambiental, viendo estas acciones como parte de su mandato bíblico para cuidar de la creación y de los necesitados. Estas actividades se convierten en expresiones concretas de fe que ponen en práctica las enseñanzas de compasión y cuidado mutuo, aspectos fundamentales del mensaje cristiano. Sin embargo, la interpretación de desastres como señales divinas también lleva a debates éticos sobre cómo comunicar estos temas sin causar miedo o fatalismo. Es crucial que la enseñanza sobre profecías se maneje de manera que fortalezca la fe y la esperanza en lugar de provocar temor. La tarea de los líderes religiosos es equilibrar la realidad de las advertencias bíblicas con el mensaje central del Evangelio de amor y redención. El desafío es mantener una perspectiva equilibrada que reconozca tanto la soberanía de Dios en los eventos del mundo como la responsabilidad humana de actuar con sabiduría y compasión. Este enfoque holístico ayuda a los fieles a entender las profecías no como un destino fatalista, sino como un llamado a vivir de manera más consciente y dedicada en el presente. El estudio de los signos celestiales ha ocupado un lugar importante en la historia religiosa y astronómica. La reciente aparición en Jerusalén revive el interés en cómo las civilizaciones antiguas interpretaron eventos similares y qué significado tienen estos fenómenos en el contexto moderno. Historiadores y teólogos comparan estos eventos con relatos históricos de presagios y prodigios, encontrando paralelos y diferencias que enriquecen la comprensión contemporánea. La moderna capacidad de documentar y analizar fenómenos celestiales con tecnología avanzada ofrece una nueva dimensión a la interpretación de estos signos. Astrónomos y científicos participan en el diálogo, proporcionando análisis basados en datos que ayudan a discernir entre fenómenos naturales y posibles manifestaciones sobrenaturales. Este cruce de disciplinas enriquece la conversación, permitiendo una comprensión más matizada que en épocas pasadas.
Además, la perspectiva moderna también trae consigo un escepticismo saludable que cuestiona interpretaciones tradicionales y estimula un debate vigoroso sobre la naturaleza y el propósito de los signos celestiales. La educación y la divulgación científica juegan un papel crucial en este proceso, ayudando a las comunidades a evitar supersticiones y temores infundados que históricamente han acompañado a tales eventos. Este enfoque integrador no solo valida la importancia de la fe en la interpretación de signos celestiales, sino que también subraya la relevancia de la ciencia como herramienta para entender el mundo de Dios. La colaboración entre teólogos y científicos puede ofrecer a los fieles maneras de entender los signos celestiales que son fieles tanto a sus creencias religiosas como al rigor intelectual. Jerusalén no es solo el escenario de antiguas historias bíblicas, sino también el centro de muchas profecías sobre el fin de los tiempos. Este papel es profundamente significativo tanto en la tradición judía como en la cristiana. Los eventos recientes reiteran la conexión especial entre esta ciudad y el diseño divino, como se destaca en libros proféticos como Daniel y Apocalipsis, donde Jerusalén aparece como el epicentro de eventos escatológicos futuros. La presencia continua de Jerusalén en la conciencia religiosa global motiva a los fieles a mantener una conexión espiritual con la ciudad, independientemente de su ubicación geográfica. Esta conexión se manifiesta en peregrinaciones, oraciones dirigidas hacia la ciudad y el estudio de textos que describen su significado profético. Para muchos, Jerusalén simboliza la promesa de paz y restauración final que trasciende las luchas actuales y pasadas de la ciudad. El interés renovado en Jerusalén como un lugar de cumplimiento profético también impulsa iniciativas interreligiosas destinadas a promover la paz y el entendimiento entre las diversas comunidades que la valoran. Estos esfuerzos buscan no solo resolver conflictos actuales, sino también preparar el terreno para el papel que la ciudad jugará en los acontecimientos futuros profetizados. La visión de Jerusalén en las profecías bíblicas como un lugar de reunión para todas las naciones bajo la soberanía de Dios ofrece una poderosa visión de unidad y reconciliación. Este ideal profético motiva a creyentes de todo el mundo a ver más allá de las disputas presentes y trabajar hacia un futuro en el que Jerusalén cumpla su destino como ciudad de paz. El reciente fenómeno en Jerusalén ha revitalizado la percepción de la urgencia escatológica entre muchas comunidades religiosas. Este sentido de inminencia se refleja en el aumento de estudios y discusiones sobre las profecías del fin de los tiempos, particularmente aquellas que sugieren que estamos viviendo en los últimos días, descritos en el libro de Apocalipsis. La expectativa de eventos trascendentales ha motivado a muchos a vivir con un propósito renovado y un enfoque en la espiritualidad. Las congregaciones en todo el mundo están intensificando sus esfuerzos de evangelización, creyendo que es crucial llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas posible antes del retorno de Cristo. Este impulso misionero se acompaña de un llamado a la conversión y la santificación, instando a los fieles a vivir en conformidad con los principios divinos, como un reflejo de la seriedad con la que toman las señales de los tiempos. Al mismo tiempo, este sentido de urgencia ha fomentado un ambiente de solidaridad y apoyo mutuo dentro de las comunidades religiosas. Los fieles se reúnen con mayor frecuencia para orar y estudiar las Escrituras juntos, buscando fortaleza y guía en un tiempo percibido como lleno de desafíos y cambios.
Este fenómeno ha llevado a un resurgimiento en la participación comunitaria, donde los miembros apoyan a otros no solo espiritualmente, sino también en necesidades prácticas, reflejando el amor y la compasión que son centrales en las enseñanzas de Cristo. Además, la urgencia del momento también ha influido en la percepción pública de la religión y la espiritualidad. En una era a menudo dominada por el materialismo y el secularismo, los eventos sobrenaturales y su interpretación profética ofrecen una perspectiva diferente sobre la existencia y el propósito humano, desafiando a las personas a reconsiderar sus prioridades y la dirección de sus vidas. La anticipación de un eventual regreso de Cristo, sugerido por las apariciones y signos en Jerusalén, ha llevado a muchas comunidades a reflexionar sobre cómo deberían prepararse para tal evento. Esta preparación va más allá de las expectativas espirituales. Implica también un examen de cómo las enseñanzas de Cristo sobre la justicia, la paz y el amor al prójimo se traducen en acciones concretas en el mundo actual. Las iglesias y organizaciones religiosas están implementando programas que enfatizan la importancia de la justicia social, el cuidado del medio ambiente y la ayuda a los menos afortunados, viendo estas acciones no solo como mandatos bíblicos, sino como preparativos esenciales para el reino de Dios en la tierra. Estos esfuerzos están alineados con las profecías que describen un mundo transformado por la presencia y el gobierno de Cristo. Internamente, la preparación también incluye una purificación y renovación espiritual. Los creyentes son alentados a buscar una relación más profunda y auténtica con Dios, a través de la oración, el ayuno y el estudio bíblico. Este proceso de santificación personal es visto como fundamental para estar listos para el día del Señor, reflejando la enseñanza de que, sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La expectativa del retorno de Cristo también está fomentando un diálogo ecuménico más fuerte entre diferentes denominaciones cristianas. La creencia compartida en las promesas bíblicas del retorno de Cristo está sirviendo como un puente para superar diferencias doctrinales históricas, uniendo a los creyentes en un esfuerzo común por manifestar el amor y la unidad que Jesús pidió para todos sus seguidores. Los eventos recientes han llevado a una reevaluación de los desastres naturales en el contexto de las señales proféticas. Mientras algunos ven en terremotos, huracanes y otras catástrofes la mano de Dios advirtiendo a la humanidad, otros argumentan que son simplemente fenómenos naturales, exacerbados quizás por el cambio climático y otros factores ambientales. Este debate es vital para entender cómo las comunidades interpretan y reaccionan ante estos eventos. Las Escrituras proporcionan numerosos ejemplos donde los desastres sirven como advertencias o juicios divinos, como en el caso de Noé y el diluvio universal, descrito en Génesis 6-9. Estos relatos bíblicos son frecuentemente citados para argumentar que los eventos actuales podrían tener significados proféticos similares, invitando a la reflexión y al arrepentimiento. La responsabilidad ambiental también es un tema de creciente importancia dentro de las comunidades religiosas. Muchos líderes espirituales enfatizan que cuidar la creación de Dios es una obligación bíblica y ven la prevención y mitigación de desastres naturales como parte de ese mandato. Este enfoque busca un equilibrio entre reconocer la soberanía divina y asumir la responsabilidad humana en la gestión de la tierra. Además, el impacto psicológico y espiritual de estos desastres en las comunidades afectadas es profundo. Proporcionar apoyo, tanto material como espiritual,
a las víctimas de desastres se ha convertido en una prioridad para las iglesias y organizaciones religiosas, demostrando la compasión y el amor al prójimo que Jesús enseñó a través de sus propias acciones y palabras. La aparición de signos en el cielo sobre Jerusalén ha reavivado el interés en cómo interpretar los fenómenos celestiales desde una perspectiva religiosa y científica. En el contexto bíblico, los signos celestiales a menudo presagiaban eventos significativos, como la estrella de Belén que anunció el nacimiento de Jesús en Mateo 2:2. Este tipo de eventos son vistos por muchos como indicativos de momentos divinos cruciales. En la era moderna, el análisis de estos signos a menudo involucra una colaboración entre astrónomos, teólogos y historiadores para discernir sus posibles significados y orígenes. Esta colaboración multidisciplinaria ayuda a evitar interpretaciones erróneas y a fomentar una comprensión más rica y matizada de lo que estos signos podrían representar. La visibilidad de estos fenómenos, amplificada por los medios digitales y las redes sociales, ha permitido que un público global participe en la observación y discusión de su significado. Este fenómeno global refuerza la idea de un mundo interconectado donde las experiencias y creencias compartidas pueden unir a las personas a través de fronteras culturales y geográficas. El significado de los signos celestiales también es tema de sermón en muchas iglesias, donde se enseña sobre la importancia de estar atentos y preparados para los mensajes que Dios puede estar enviando a través del universo. Este enfoque no solo refuerza la relevancia de la fe en la vida diaria, sino que también estimula una constante búsqueda de entendimiento y conexión con lo divino. Jerusalén, como lugar de manifestaciones divinas, sigue siendo un símbolo potente de unificación espiritual y esperanza profética. Su historia y significado en las narrativas bíblicas la posicionan como un lugar donde el pasado, presente y futuro de la fe se entrelazan. La ciudad no solo atrae a peregrinos que buscan conexión espiritual, sino que también sirve como un centro de diálogo interreligioso y educación sobre la paz. La profecía bíblica a menudo centra en Jerusalén eventos futuros de gran importancia espiritual y redención. Por ejemplo, Zacarías 14:4 y Apocalipsis 21:2 se refieren a Jerusalén como el sitio de eventos escatológicos y la culminación del plan divino para la humanidad. Estas profecías inspiran a muchos a ver a Jerusalén no solo como una ciudad histórica, sino como un faro de esperanza que promete renovación y reconciliación universal. El enfoque en Jerusalén como un punto de unificación es especialmente relevante en un mundo a menudo dividido por diferencias religiosas y conflictos. Los esfuerzos ecuménicos y las iniciativas de paz en la ciudad son vistos por muchos como parte del cumplimiento de las profecías que hablan de un tiempo en que la espada será convertida en reja de arado, Isaías 2:4, simbolizando una era de paz y fraternidad. El papel de Jerusalén en la educación y la concienciación sobre la importancia de la coexistencia pacífica y el respeto mutuo también es crucial. Programas educativos y tours que destacan la importancia espiritual y cultural de la ciudad para diversas religiones ayudan a fomentar una comprensión más profunda y respeto entre diferentes grupos de fe, allanando el camino para un diálogo más fructífero y relaciones más armónicas. La resonancia de los eventos en Jerusalén ha trascendido fronteras, afectando a comunidades en todo el mundo. La visión de figuras celestiales y otros fenómenos asociados ha provocado una serie de reacciones que van desde la renovación espiritual hasta la preocupación geopolítica. Las noticias de estos eventos han circulado ampliamente, inspirando a muchas organizaciones religiosas y humanitarias a incrementar sus esfuerzos de ayuda y cooperación internacional. En muchas partes del mundo,
Los eventos han servido como un catalizador para el diálogo interreligioso, con líderes de diferentes creencias discutiendo las implicaciones de lo que podría ser interpretado como señales proféticas. Estos diálogos a menudo exploran temas de reconciliación y esperanza, fundamentales para la construcción de un entendimiento mutuo y la paz entre las naciones. Además, el impacto de estos eventos en la sociedad en general ha llevado a un examen más profundo de los valores y la dirección que las comunidades eligen seguir. Para muchos, los signos en Jerusalén son un llamado a reevaluar prioridades personales y colectivas, promoviendo un enfoque más centrado en la espiritualidad y la sostenibilidad. Las reacciones también incluyen un elemento de preparación para futuros eventos profetizados, donde comunidades enteras se movilizan para fortalecer sus infraestructuras sociales y espirituales. Este movimiento global hacia la resiliencia y la renovación es visto por muchos como una preparación necesaria para tiempos de cambios significativos, conforme a las enseñanzas y predicciones encontradas en las Escrituras. En respuesta a los fenómenos observados y las enseñanzas derivadas de estos, muchas comunidades han comenzado a enfocar más en la preparación espiritual y comunitaria. Este enfoque no solo implica un aumento en la oración y el estudio bíblico, sino también un impulso hacia actividades que fortalezcan la cohesión comunitaria y el apoyo mutuo. Las iglesias y otros grupos religiosos están desarrollando programas que ayudan a sus miembros a entender y a integrar las enseñanzas proféticas en su vida diaria. Estos programas a menudo incluyen talleres sobre la interpretación bíblica de los tiempos modernos, así como iniciativas para mejorar el bienestar comunitario, reflejando la enseñanza bíblica de amar y servir al prójimo. La preparación comunitaria también se extiende a la creación de redes de apoyo más robustas que puedan responder eficazmente a las necesidades tanto espirituales como materiales de las personas. Esto es particularmente relevante en áreas afectadas por desastres naturales o conflictos, donde la solidaridad y la ayuda práctica son esenciales para la recuperación y la reconstrucción. Finalmente, la anticipación de un futuro que podría estar marcado por eventos significativos, según las profecías bíblicas, motiva a estas comunidades a vivir con un propósito renovado y una esperanza informada. Este enfoque proactivo hacia la preparación espiritual y comunitaria busca no solo enfrentar los desafíos presentes y futuros, sino también fomentar una era de renovación basada en los principios de fe, esperanza y amor que son centrales en las enseñanzas bíblicas. La Biblia está repleta de relatos que desafían nuestra comprensión y a veces pasan desapercibidos. Pero entre ellos hay uno especialmente intrigante que sucede en un contexto de desobediencia y consecuencias divinas. En el capítulo 13 de Primero Reyes se nos cuenta la historia de un profeta sin nombre enviado por Dios desde Judá a Betel, con un mensaje urgente para el rey Jeroboam. Este relato no solo nos muestra la severidad de la obediencia a Dios, sino también las trágicas consecuencias de no seguir sus mandatos al pie de la letra. Al principio, el profeta cumple fielmente la misión divina, demostrando el poder de Dios a través de profecías y señales milagrosas. Sin embargo, su historia toma un giro inesperado que nos deja una lección profunda sobre la vulnerabilidad humana y la soberanía de Dios. Este inicio nos invita a explorar cómo un acto de desobediencia puede alterar completamente el curso de una vida, incluso cuando la misión parece estar bendecida por el poder divino. La interacción entre el profeta y Jeroboam es tensa y cargada de significado espiritual. Cuando el profeta denuncia el altar idolátrico en Betel, desafiando directamente las órdenes del rey, se convierte en un testigo de la justicia y la autoridad de Dios.
Este enfrentamiento es un recordatorio claro de que las verdades divinas no se deben comprometer, incluso frente a la autoridad terrenal. A medida que seguimos esta narración, vemos que la historia del profeta no es solo un incidente aislado. Es un espejo de nuestras propias vidas, reflejando las veces que podríamos estar al borde de la obediencia o la desobediencia. A través de su experiencia, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para seguir los mandatos de Dios, con integridad y fe inquebrantable. La historia se encuentra en el libro de Primero Reyes, capítulo 13, un texto que ocupa un lugar crucial en la narrativa bíblica, estableciendo las consecuencias de las acciones humanas frente a los decretos divinos. Este capítulo no solo narra la historia de un profeta enviado a Betel, sino que también destaca la importancia de la palabra de Dios y cómo debe ser atendida sin desviaciones. Dentro de este contexto, el rey Jeroboam es una figura central que representa la rebelión contra las instrucciones divinas. Su creación de altares idolátricos en Betel fue una clara violación de los mandamientos de Dios, lo que provocó la necesidad de una intervención profética directa. Esta parte de la Escritura subraya la tensión entre la fidelidad a Dios y las tentaciones de adaptar la práctica religiosa a conveniencias políticas o personales. El profeta anónimo, por otro lado, es un ejemplo de obediencia inicial que se ve empañada por una decisión posterior de desobedecer, lo que ilustra la fragilidad humana. Su historia es un recordatorio de que la obediencia a Dios debe ser completa y no parcial. Aquí la Biblia nos enseña sobre la importancia de seguir fielmente las instrucciones divinas, sin dejarnos influenciar por voces externas, incluso cuando parecen autorizadas y convincentes. Además, esta narrativa se sitúa en un punto de inflexión en la historia de Israel, después de la división del reino. Esto añade una capa de complejidad política y espiritual al relato, ya que muestra cómo las decisiones de liderazgo pueden alejar a un pueblo de sus raíces espirituales y cómo Dios responde a tales acciones. El profeta de Judá fue inicialmente un modelo de obediencia. Siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra, demostró el poder y la seriedad de seguir la voluntad divina. Su mensaje al rey Jeroboam no fue solo de condena, sino también un llamado a la rectitud y a la vuelta a la verdadera adoración. Sin embargo, la trama se complica cuando, tras cumplir su misión, el profeta decide aceptar una invitación a comer, directamente en contra de la orden de Dios de no comer ni beber en Betel. Este acto de desobediencia marca un punto de inflexión en su vida y resalta una verdad esencial. Incluso un acto de desobediencia, aparentemente menor, puede tener consecuencias desastrosas. Pero antes de entrar en este punto tan importante, déjame decirte que aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La respuesta de Dios a esta desobediencia es inmediata y severa. El profeta es confrontado por un león en el camino de regreso, un evento que simboliza el juicio divino. Este encuentro mortal es una representación vívida de cómo la desviación de los mandatos de Dios puede llevar a un final trágico, reforzando la idea de que la obediencia debe ser completa y sin compromisos. Este episodio nos enseña sobre la constante vigilancia que debemos mantener en nuestra vida espiritual. Cada decisión cuenta y cada acto de obediencia o desobediencia tiene implicaciones no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. La historia del profeta es un recordatorio potente de que, mientras seguimos a Dios, debemos hacerlo con todo nuestro corazón y alma, sin desviarnos del camino que Él ha establecido para nosotros.
A pesar del severo juicio, la historia también revela la misericordia de Dios. Cuando el rey Jeroboam extiende su mano contra el profeta y su mano se seca, es el mismo profeta quien intercede por él ante Dios, resultando en la restauración de la mano del rey. Este acto de misericordia en medio del juicio refleja la naturaleza compasiva de Dios, quien está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que reconocen su error y buscan su ayuda. La preservación del cuerpo del profeta por el león, que no lo devora, sino que se queda junto a él y su burro, es otra señal de la misericordia divina. Aunque el profeta fue castigado por su desobediencia, Dios aseguró que su cuerpo no fuera deshonrado. Esto actúa como un testimonio de la seriedad de seguir los mandamientos de Dios, pero también de su cuidado continuo, incluso en la corrección. Esta dualidad de justicia y misericordia es central en la teología cristiana. Dios es justo y sus juicios son rectos, pero también es un Padre amoroso que desea que volvamos a Él cuando nos desviamos. A través de esta historia, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vida y a asegurarnos de que nuestra relación con Dios esté fundamentada en el respeto a sus mandatos y en la confianza en su amor y misericordia. El hecho de que el profeta interceda por Jeroboam, a pesar de su actitud hostil inicial hacia él, nos enseña sobre el poder del perdón y la importancia de orar por aquellos que nos hacen mal. En el reino de Dios, la misericordia triunfa sobre el juicio, y somos llamados a ser instrumentos de esa misericordia, incluso hacia aquellos que pueden no merecerla desde nuestra perspectiva humana. El episodio del profeta y el león resalta de manera poderosa la soberanía de Dios, que se manifiesta no solo en las bendiciones, sino también en los juicios. Este relato nos confronta con la realidad de que, mientras nosotros podemos ser frágiles y falibles, Dios permanece inmutable y omnipotente. Su control sobre los acontecimientos del mundo es absoluto, y este episodio demuestra que nada escapa a su dominio, ni siquiera los errores humanos. La fragilidad humana se muestra en la capacidad del profeta para ser engañado y desviar su camino, pese a haber sido advertido directamente por Dios. Este contraste subraya una lección crítica: nuestra necesidad de depender constantemente de Dios para la guía y la fortaleza, evitando así las trampas que se nos presentan a lo largo de la vida. Este reconocimiento de nuestra debilidad es crucial para desarrollar una relación auténtica y obediente con el Creador. La historia también destaca que Dios, en su soberanía, permite que sus siervos enfrenten las consecuencias de sus acciones para enseñar lecciones valiosas a ellos y a otros. A través de la muerte del profeta, Dios no solo castigó al siervo desobediente, sino que también estableció un recordatorio eterno de la importancia de la obediencia completa y la seriedad de su palabra. La interacción entre la soberanía divina y la fragilidad humana invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia vida. Este relato bíblico nos llama a examinar nuestras acciones y motivaciones, asegurándonos de que estén alineadas con la voluntad de Dios. Aceptar nuestra vulnerabilidad y buscar la fortaleza en Dios es esencial para vivir una vida de fe genuina y obediente. La narrativa del profeta y el león ocurre en un momento crítico de la historia de Israel, después de la división del reino tras las muertes de David y Salomón. Este contexto es crucial para entender la magnitud de los desafíos religiosos y políticos que enfrentaba el pueblo de Israel. La división creó un norte, gobernado por Jeroboam, y un sur, que continuó bajo la dinastía davídica en Judá. Jeroboam, enfrentando la necesidad de consolidar su reinado frente a la influencia de Jerusalén, estableció centros de adoración alternativos en Dan y Betel, que incluían la instauración de becerros de oro como objetos de culto.
Este acto de idolatría fue una desviación directa de los mandamientos de Dios y representó un punto de inflexión para Israel, marcando el inicio de un periodo de declive espiritual. La elección de Betel como uno de estos centros no fue casual. Betel, cuyo nombre significa casa de Dios, había sido un lugar de encuentros divinos en el pasado, lo que añadió una ironía trágica al acto de Jeroboam de usar este sitio para la idolatría.